Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Los paramédicos siempre son los primeros profesionales de la salud en llegar a alguna emergencia, y por lo general van en una ambulancia y siempre van más de 2 paramédicos, un técnico y un asistente. Lo primero que hace el paramédico cuando llega a la emergencia es evaluar la situación y el estado del paciente. Debe de ser capaz de tomar decisiones muy rápidamente, sobre todo en el tratamiento que debe de administrar, ya que esta decisión puede impactar en la vida o la muerte. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento las historias de paramédicos. La siguiente historia está basada en hechos reales. Esta historia la cuenta un paramédico de nombre Rubén, quien tiene muchas, pero muchas historias que contar. Sin embargo, esta en particular le partió el corazón. Aquella madrugada, todo estaba tranquilo en la estación de la Cruz Roja, pero desafortunadamente todo cambió con una alerta, donde se reportaba un terrible accidente. Cuando el servicio médico llegó, había 2 vehículos afectados. Uno estaba completamente al revés, volteado en sí mismo, mientras que el otro solo se estrelló contra un árbol. Cuando el paramédico se acercó al vehículo estrellado, solo observó a un hombre que estaba cubierto en sangre, totalmente inconsciente, pero aún con vida. Los demás ayudaron a sacarlo, pero Rubén rápidamente fue al otro coche, y la escena que vio le llevó incluso hasta las lágrimas. Ahí estaba una madre joven. Era Viviana. Tenía heridas graves en sus piernas, pero ella se encontraba de pie. Su llanto era suave y parecía como si estuviera perdida. Con toda la tranquilidad del mundo, tenía en sus brazos a su bebé de apenas 9 meses de nacido. Durante el impacto, su cabecita salió volando. Aquella madre, en su desesperación, sostenía fuertemente al infante e intentaba pegarle la cabeza como si fuera un muñeco. Sabía perfectamente que estaba muerto, pero ella no lo aceptaba. Pero lo entendía, porque cómo asimilar que apenas hace unos momentos venía balbuceando y ahora ni siquiera respira. Ni siquiera pude acercarme. Sabía que esa madre no necesitaba estar gritando para darme cuenta de todo el dolor que le estaba desgarrando por dentro el corazón. El bebé ya estaba muerto, como les dije, y era necesario llevarnos el cuerpo. Pero ¿cómo le hace uno para arrancarle al bebé a su madre de sus brazos? Aquella joven comenzó a cantar una linda canción de cuna mientras se mecía de un lado para otro, como si de esta manera le estuviera diciendo adiós a su hijo. Enseguida se dieron cuenta que una pequeña se encontraba a 8 metros de ahí, de aproximadamente 6 años. Estaba tendida en el piso y quedó en posición de ángel, con sus manitas y brazos extendidos. Pronto el equipo intentó revivirla. Se intentó de todo. Incluso yo hice todo lo que pude para poderle salvar la vida. La medicamos, choques eléctricos, intubación, pero nada funcionó. Estos padres acababan de perder lo más valioso de sus vidas. Todo porque el otro conductor se había pasado el semáforo. Aquel hombre que se había estrellado en el árbol solamente resultó con un pequeño raspón en la frente y ni siquiera, pero de verdad, ni siquiera sentía dolor, pues en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol. Es más, cuando lo sacaron del coche, ni siquiera era capaz de mantenerse en pie. Perdía el equilibrio. Ese accidente fue a más de 100 kilómetros por hora.
Esa velocidad y el alcohol en la sangre arruinaron a esa familia en un segundo. ¿Qué pasará cuando este hombre recupere su sentido? No importa lo que haga. Da igual cuánto le duela haber matado a 2 pequeños. Pero ¿qué más da? Porque ni con todo el dolor que él sienta podrá devolver a esos pequeños de nuevo a la vida. Esos padres jamás volverán a ser los mismos. ¿Y cómo harías para regresar a tu casa y no sufrir? ¿Quién despertará a esa madre por las noches? ¿Cómo le hará para ver a su marido a los ojos y no recordar a sus hijos en cada segundo? Este paramédico solo quiere decirles a todas esas personas irresponsables que piensan que no va a pasar nada, que lamentablemente sí pasa, y puedes llevarte la vida de muchos inocentes en esa noche que simplemente tenías ganas de tomar y de amanecerte con tus amigos, y las demás personas solo querían amanecer en su cama y no en un cementerio. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de paramédicos. En el trabajo de nosotros los paramédicos se viven muchas cosas de todo tipo, cosas que solo recordarlas te erizan la piel, y te digo por experiencia, porque yo soy paramédico y me han sucedido tantas cosas paranormales que difícilmente me lo podrían creer. Y de estos sucesos solo les voy a contar uno que me sucedió hace algunos cuantos días apenas. Resulta que esa noche estábamos por terminar nuestro turno, mis compañeros y yo. Serían como eso de las 11. Tan solo nos faltaba 1 hora para irnos a descansar. Pero los accidentes, como siempre, están a la orden del día, y en esa ocasión estaba lloviendo muy fuerte. Así que faltando media hora, decidimos entregar la ambulancia para que estuviera lista para el siguiente turno. La visibilidad en el parabrisas era muy poca por aquellas gotas gruesas que estaban cayendo constantemente. En la carretera se veía casi nada, por eso el conductor de la unidad no iba a mucha velocidad. De repente y de la nada, un hombre se nos atravesó a escasos 20 metros, levantando sus manos y pidiéndonos ayuda. El chofer apenas si pudo detenerse a unos cuantos metros de aquel hombre, el cual permaneció inmóvil. El conductor estaba pálido por aquel susto. Al momento comenzó a reprenderle diciéndole: ¿Qué te pasa? ¿Por qué te atraviesas? ¿Acaso quieres que te mate o que nos matemos junto contigo? Aquel hombre lo ignoró y nos empezó a decir gritando que necesitaba ayuda. En ese momento yo bajé de la ambulancia y le pregunté que qué era lo que pasaba. Me contestó que como a 1 kilómetro de ahí habían tenido un accidente, se habían volcado y su esposa y su hija habían quedado atrapadas dentro del auto. En ese momento le dije que se subiera a la ambulancia y que nos dijera dónde había ocurrido ese accidente. Nos fuimos hasta donde él nos dirigió. En el camino le hice algunas preguntas de rutina que se hacen en este tipo de casos. ¿Cómo había sido el accidente? ¿Cuántos pasajeros iban? Y si iban tomando bebidas embriagantes. Él me contestó que andaba sobrio, que solo iba su esposa y su hija y él, y que había una curva donde habían derrapado, ya que el pavimento estaba muy resbaloso por la lluvia. Cuando hablaba, pude ver que tenía una herida en la cabeza y otra en un costado sobre sus costillas, y aunque eran muy graves, no hacía ninguna mueca de dolor. Eso me pareció muy extraño. Además, su rostro se veía pálido y su mirada perdida. Encendimos la torreta de emergencia y 5 minutos después llegamos a ese lugar donde había sucedido el accidente. En efecto, allí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. La fuerte lluvia había formado ya algunos charcos profundos, los cuales casi cubrían a esa mujer, que con trabajos sostenía a su bebé al estar atrapada en el auto y haciendo fuerzas sobrehumanas para que no se ahogara. Afortunadamente, en el transcurso del camino habíamos llamado a los bomberos y no tardarían. Tomé a esa niña, que estaba a punto de ser cubierta por el agua,
y la puse a salvo. La mujer estaba completamente desesperada y solamente nos decía: «Mi esposo, por favor, busquen a mi esposo». Yo le dije que no se preocupara, porque su esposo estaba bien. Él había sido quien nos había traído hasta ahí para poderlas ayudar. Ella me contestó que eso no podía ser posible porque su esposo estaba justo bajo del auto, cubierto por el agua. De verdad, yo pensé que estaba desvariando por aquel golpe y por el fuerte accidente. Así que fui a buscarlo para que ella lo viera, que estaba con vida y que estaba bien, y que se tranquilizara un poco. Pero en la ambulancia no miré a nadie. Aquel hombre había desaparecido completamente. En eso llegaron los bomberos, y al mover el automóvil, vimos entre el agua a ese hombre. Era el mismo hombre que nos había detenido a media carretera pidiendo ayuda para su esposa y su hija. Para los que vivimos esa experiencia, resultaba una cosa increíble. No encontrábamos palabras para poder explicarlo. Los tres que estábamos ahí nos pusimos pálidos y temblorosos. Ese muchacho ya estaba muerto. Tenía esa misma herida en la cabeza y en un costado de su cuerpo. Las mismas heridas que yo le había visto cuando estaba platicando con él en la ambulancia y haciéndole las preguntas. Había muerto, pero de alguna manera y no sé cómo, regresó del más allá para poder salvar a su esposa y a su hija. Estas historias acerca de los paramédicos y todas las cosas que ellos pasan, las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en compartir esta historia con todos tus amigos. Y gracias por ser parte de este canal.